con otro grupo de coreanos, alrededor de 300, a Cuba para encontrar nuevas vías de trabajo y de... Yo me llamo Martha Lynn King, tengo 86 años, nací en Cuba, en la ciudad de Matanzas, donde viví casi 80 años. Soy hija de Ernesto Lin y Gudelia Kim, Im Chon-tek y Kim Wi-hee en coreano. Soy la sexta hija entre 9 hermanos. Mi papá nació en Gwangju, Gyeonggi, cerca de Seúl, en Corea, en 1903. Cuando tenía apenas 2 o 3 años, él y su mamá emigraron a México en 1905, donde estuvieron casi 16 años. Muchos tenían que dormir en la cubierta, en el piso, y la alimentación solamente era arroz, agua y kimchi. Y a veces no era suficiente para todos. Murieron 2 en el viaje y llegaron a México por la zona sur y subieron en tren al norte hasta Yucatán, donde estaban las plantaciones de Nequén. Porque la zona de México, donde se desarrollaba muy rápidamente la industria enequenera, era en Yucatán. Y como no pudieron encontrar medios suficientes para vivir, vinieron con otro grupo de coreanos, alrededor de 300, a Cuba para encontrar nuevas vías de trabajo y de supervivencia. Habían embarcado 1033 entre hombres, mujeres y niños. Más hombres porque la compañía mexicana iba a darle trabajo a los hombres, las mujeres iban como acompañantes. Pero bueno, venían algunos niños también. El barco estaba muy lleno. Cuando se crea la asociación tuvo como propósito eso, que el sentimiento coreano se mantuviera. Yo me imagino que toda esa relación con los coreanos de la primera generación le inculcaron ese amor a la patria, porque él no tuvo otras relaciones fuera, aparte en el trabajo eran muy pocos, y ahí los ancianos hablaban de Corea, hablaban de la historia, hablaban de las costumbres y sobre todo del modo de vida coreano. Eso se manifiesta sobre todo porque el principal deseo de mi papá toda su vida fue ir a Corea, regresar a Corea, que no lo pudo cumplir porque, bueno, muchos coreanos querían volver a Corea, pero él, que era de los más jóvenes, también hizo muchos ahorros pensando que algún día podía llevarnos para Corea, pero realmente era muy lejos, muy caro, y el salario de él no daba para hacer un viaje de ese tipo. Fundamentalmente el trabajo de recopilar dinero para mandar a Corea era de las mujeres. Y mi papá era el asesor del trabajo de las mujeres. Que en cada familia acordaron, principalmente era esto, acordaron que en cada comida se sacaba una cucharada de arroz crudo por persona, se acumulaba y se vendía. Y también hacían algunas ferias, vendían algunas cosas, que muy poquitas, pero bueno, buscaban otras maneras de recopilar dinero. Pero la principal forma era quitando un poquito de arroz de cada comida por cada persona para luego venderlo. Pero esa cantidad era la vida de ellos que habían dado. En esa época de la lucha de Corea contra Japón, se sintió más el sentimiento por la patria. Eso ayudó mucho a que los coreanos de aquí de Cuba se sintieran más coreanos. Y para ellos era un orgullo y hacían los sacrificios mayores para enviar
lo que tenían. No, no era lo que les sobraba, era que se quitaban lo que tenían para enviarlo. Bueno, para nosotros que fuimos los que nacimos aquí, que éramos jóvenes, para nosotros era el día más importante desde el punto de vista patriótico. Y había una historia que nos repetían, incluso había una foto, o no, si no foto, una imagen de una muchacha que le cortaban los brazos porque era patriota, ¿no? Para nosotros ese era el inicio de la lucha contra el imperio japonés. Y era como la fecha patriótica más importante para todos los que vivíamos aquí. Y fue un gran honor saber que se le daba ese reconocimiento. Incluso las cenizas de él, el gobierno las llevó para Corea. Y fue para nosotros una alegría, porque siempre quiso volver a Corea. La razón de mi hermano para crear la nueva asociación, porque ya había habido una, fue el de poder unir de nuevo a los descendientes de coreanos en Cuba. Algunos de otras ciudades lejanas no se conocía. Él viajó por todos esos lugares para crear un lazo entre todos los coreanos y que se conocieran, compartieran y se reavivara el espíritu patriótico orcostiano. Y en eso nos ayudó el folleto que escribió mi papá, que nos ayudó, nos estimuló. Pensamos, esto no se puede perder. Tenemos que hacerlo público aquí en Cuba, porque aquí en Matanzas existió la única colonia coreana de Cuba, importante para los coreanos, importante para la historia de Cuba. No podíamos dejarlo perder. Para nosotros para los descendientes de coreanos fue una gran alegría, algo que deseábamos desde mucho tiempo, porque ya el gobierno de Corea del Sur tenía relaciones con nosotros, pero no eran oficiales. Pero esa relación estaba limitada porque no existían relaciones diplomáticas. Mi mensaje es que se relacionen con la historia y la cultura coreana, porque esa es la manera en que nos ponemos en contacto con nuestra origen, y que podemos con orgullo decir, formamos parte de esa nación. Que no dejen de estudiar la historia y la cultura de los coreanos. Que traten con los grupos y comunidades coreanas que viven en otros lugares y que no pierdan el contacto con la nación coreana.